Buen día, mi nombre es Sebastián Ortiz Guzmán de la clase de Clínica Quirúrgica. Hoy me gustaría hablarles acerca de los accesos venosos con un especial énfasis en los catéteres centrales. Para empezar, es importante dejar en claro algunas pautas generales para la correcta colocación y mantenimiento de cualquier catéter, como lo son la preparación aséptica y el uso de medidas de barrera como guantes, gorro y la correcta vestimenta. La apropiada preparación de la piel es un factor importante. Hay que seleccionar lugares de bajo riesgo de contaminación. Ejemplo, en pacientes con quemaduras que presentan alto riesgo de infección en las áreas de lesión. Respecto a la solución antiséptica, se recomienda la clorhexidina para la preparación de la piel, aunque también se puede utilizar povidona yodada o alcohol. Respecto al apósito, actualmente se recomienda el uso de apósitos bioclusivos transparentes como el que se observa en la parte inferior derecha. Y ahora, el mantenimiento del catéter. Primero, es importante antes de colocarlo determinar cuál va a ser su duración según la necesidad clínica. Después, recordemos que esta es una entrada que no es natural para el organismo, por lo tanto es necesaria la inspección constante del sitio de la inserción y, en caso de que haya una sospecha de infección, cambiarse o retirarse por completo el catéter. En pacientes seleccionados es posible utilizar catéteres recubiertos con antibióticos. Hablando de accesos periféricos, la técnica adecuada siempre es evaluar primero las áreas distales en busca de venas superficiales, de esta forma seguirnos a las áreas proximales. En el brazo de forma específica, la mediana basílica es un vaso que siempre se tiene en cuenta debido a que es grande y no corre adyacente a alguna arteria con la que podamos tener contacto. En el caso de que este acceso no sea posible, también tenemos la mediana cefálica. Una ventaja que ofrece estos accesos, aparte de su rapidez, es la baja incidencia de complicaciones. Es útil en pacientes con coagulopatías y riesgos de sangrado. Pero no siempre es así, ya que existe este término, canulación intravenosa periférica difícil, la cual se refiere a todas aquellas situaciones que obstaculizan la adecuada colocación de un catéter y que, dependiendo de la literatura, son procedimientos que requieren al menos más de 2 intentos. Factores que se tienen en cuenta son la poca viabilidad del vaso en situaciones, por ejemplo, como hipotermia, deshidratación o edema. La edad avanzada, debido a que se pierde flexibilidad en las paredes de los vasos y que se causa cierta fragilidad, es un factor importante. Condiciones crónicas de salud como son la obesidad y la diabetes e incluso el género femenino es un grupo que se tiene considerado factor de riesgo. El tamaño del catéter, por supuesto, es algo que siempre tiene que tener en cuenta el profesional al momento de querer realizar estos procedimientos y cuáles son los riesgos que se tienen en caso de que existan estos factores. De los principales, el agotamiento vascular que puede llegar a ocasionar incluso un colapso de la vena, tenemos daño nervioso y una importante incidencia de flebitis y trombosis. Para iniciar con la colocación de un catéter central es necesario identificar el tipo de catéter. En esta imagen podemos observar un catéter de 3 luces, el cual está diseñado de esta forma para desempeñar diferentes funciones. Una de estas luces es utilizada para medicamentos y nutrición parenteral. La segunda se utiliza comúnmente para transfusiones y extracciones de sangre, mientras que la tercera se utiliza para la medición de la presión venosa central o fluidoterapia, aunque también se puede utilizar medicación. En la otra imagen tenemos la denominada técnica de Seldinger. Es la técnica que se considera base para la colocación de catéteres centrales. Más adelante veremos un ejemplo. ¿En qué casos se recomienda la colocación de un catéter central? Primero, para facilitar el acceso vascular. Como ya vimos, hay situaciones que dificultan el acceso periférico. Las infusiones simultáneas también son posibles gracias a los catéteres de múltiples luces. El acceso a la circulación pulmonar y a la vena cava inferior y suprahepática también son posibles por este método. El monitoreo hemodinámico, como ya lo precisé, con la presión venosa central y la instalación de un catéter en la arteria pulmonar. Algunos procesos radiológicos y terapéuticos como los dialíticos, la instalación de marcapasos y la instalación de filtros en la vena cava inferior. Por último, la administración de sustancias vasoactivas como pueden ser la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, la administración de antibióticos como la anfotericina B y antibióticos que se requieren en altas dosis y por un tiempo prolongado. La nutrición parenteral también es una de las principales razones para llevar a cabo este procedimiento, así también como las quimioterapias. Para la colocación de un catéter central en la vena subclavia tenemos dos tipos de abordaje. El primero, el abordaje supraclavicular, y el menos común es donde se inserta una aguja orientada hacia la bisectriz del ángulo formado por la clavícula y el esternocleidomastoideo, dirigiendo la punción 1 centímetro hacia adelante, esperando encontrar la vena de 2 a 3 centímetros
justo por debajo de la piel. El segundo abordaje, el infraclavicular y mucho más común, en este se prefiere utilizar el lado izquierdo para evitar con facilidad el ápice del pulmón. Aquí se introduce la aguja 1 centímetro por debajo de la unión del tercio medio de la clavícula, en dirección medial y ligeramente cefálica por detrás de esta hacia su borde posterosuperior, buscando la vena subclavia aproximadamente de 4 a 6 centímetros a partir de la piel. El siguiente video muestra la colocación de un catéter subclavio desde el abordaje infraclavicular. Como se observa, la asepsia es importante antes de iniciar con el procedimiento. Se inserta la aguja siguiendo la anatomía indicada. El retorno venoso asegura la punción de la vena. Se retira la jeringa y se introduce el cable guía a través de la aguja hacia la vena. Ahora se retira la aguja con cuidado de mantenerla ya en su lugar. Con ayuda de un bisturí se realiza un pequeño corte que ayudará a pasar a un dilatador, como se observa. Este se introduce brevemente para, ahora sí, abrirle camino al catéter a través de la guía. Ahora se retira el cable guía y se comprueba la permeabilidad del catéter. Por último, se fija el catéter al paciente con ayuda de unos puntos o grapas y se coloca un apósito. Esta técnica es aplicable en la colocación de cualquier tipo de catéter central, adaptándola únicamente a la posición del vaso al cual se quiera acceder. Para la punción de la vena yugular interna también tenemos dos tipos de abordaje. El primero, el abordaje posterior, requiere colocar la cabeza al lado contrario del que se va a puncionar. Después se introduce la aguja por encima de la clavícula, por fuera del borde posterior del esternocleidomastoideo, hacia la fosa supraclavicular. Por lo general, la vena se puede encontrar de 4 a 5 centímetros por debajo de la piel. En el abordaje anterior y con la cabeza en la misma posición, se introduce la aguja por el borde anterior o medial del esternocleidomastoideo con una angulación de 30 grados sobre la piel y se avanza la aguja caudaladamente hacia el pezón ipsolateral, en dirección de la zona de unión del tercio medio con el tercio interno de la clavícula. Se espera encontrar la vena de 2 a 4 centímetros de trayecto. El último abordaje de importancia para la colocación de un catéter central se localiza en la vena femoral. Primero que nada es necesario identificar el latido de la arteria de 2 a 3 centímetros por debajo del ligamento inguinal. Después se insertará la aguja 1 centímetro hacia adentro y en sentido paralelo del pulso arterial. Al encontrar la vena, que suele ser de 2 a 4 centímetros de profundidad, se avanza el catéter a la longitud prefijada. Esta vía es muy útil en pacientes con coagulopatías, traumatismos o trombosis, también en aquellos con un alto riesgo de neumotórax. Finalmente, es importante estar conscientes de los posibles riesgos que conllevan estos procedimientos, y como se observa en la tabla, la colocación del catéter central es una práctica de mucho cuidado, pero que, con la práctica y los mantenimientos adecuados, representa un pilar en el tratamiento y monitorización del paciente. Eso fue todo de mi parte, gracias por su atención.